Aunque no tenga fuerzas. Las cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir. Vamos a esperar a que se unan más personitas para empezar a hablar del tema de hoy, por demás interesante, que se trata de educación, protección primaria para nuestros hijos. Vamos a hablar de cosas que parecieran que son muy obvias y que deberían de ser obvias para los que somos papás, mamás, pero que a veces pasamos por alto y nos descuidamos, y esos descuidos nos pueden traer gravísimas consecuencias, pero no solo a nosotros como padres, sino primeramente a nuestros hijos, y consecuencias de por vida. Hoy vamos a hablar de cómo podemos proteger a nuestros niños con esa protección primaria básica que debemos brindar nosotros en el hogar y en el entorno donde sea nuestra responsabilidad estar con ellos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a esperar a que se unan más personitas para empezar a dialogar. Y si tienes alguna recomendación que quieras agregar a las que hoy te voy a compartir, será un placer leerla y darla a conocer para que también se ponga en práctica. Muchas gracias. Soy tu amiga Elisa Domínguez. Soy autora, soy coach. Y pues bueno, hoy el tema va a estar muy interesante. Vamos a esperar a que se unan más personas para empezar a hablar de esa protección primaria que debemos dar a nuestros hijos, ¿ok? Vamos a esperar. Vamos a esperar a que se unan más, por favor, y comenzamos. A ver, voy a ver si alcanzan a leer esto que dice aquí. A ver, esperen. A ver, díganme si lo alcanzan a ver. A ver, ahí. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Qué dice?
¿Sí lo leen? A ver si alguien me puede decir si lo alcanza a leer qué dice. ¿Lo escriben? Ok, ok, creo que ya. Dice, una educación con amor podrá tener fallas, pero jamás malas intenciones. Nos podremos equivocar como papás al educar a nuestros hijos, sin duda lo vamos a hacer. Pero en esas equivocaciones, en esos errores, jamás habrá malas intenciones. Los errores los cometeremos sin querer queriendo, como dicen por ahí, pero siempre desde el amor, siempre, siempre, siempre será mejor. Vamos a ver el día de hoy una serie de recomendaciones para proteger a nuestros hijos, que les decía al inicio que pudieran ser recomendaciones muy básicas y muy obvias quizá para algunas personas. Sin embargo, son errores que cometemos y que son errores literalmente de primaria, y eso no puede estar pasando, eso no debe seguir pasando. Pues bien, quiero comenzar haciendo una crítica, porque sí es una crítica. A nivel personal, yo no he ido a ver la película de Barbie. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que están aquí ya fueron a ver esa película? ¿Cuántos de los que están aquí ya hicieron el oso de disfrazarse de Barbie, de tomarse la foto de Barbie y peor aún, de llevar a sus hijos e hijas a ver esta película? Sí, acabas de escuchar bien. ¿Quiénes de ustedes han cometido el gravísimo error de ir a ver esta película? ¿Quiénes de ustedes han invertido parte de su tiempo, parte de su espacio, parte de ese tiempo de calidad que deben tener con sus hijos para ir a ver esta película? ¿Cuántos de ustedes cometieron, el gravísimo error de disfrazarse, de vestirse de colores de la película más famosa del momento? ¿Para? ¿Para qué? Y aquí es donde te hago la pregunta. ¿Para qué? ¿Qué mensaje le quieres dar a tus hijos? ¿De qué les quieres hablar? ¿Qué tratas de inculcarle siguiendo corrientes, siguiendo mercadotecnia, siguiendo literalmente a alguien más que mueve los hilos y que busca que tú seas un borrego? Hace muchos años, cuando yo tenía la edad corta de 10 años, más o menos, 9, 10 años, o sea, dirán algunos. Sí, mi abuelo materno me decía una frase que a mí me molestaba como no tienes idea. ¿Sabes qué frase era? Creo que nunca nadie jamás la ha escuchado y creo que la voy a patentar. Mi abuelo me decía, y no solo a mí, a mis hermanos y a otros niños, cuando
cometíamos una torpeza, cuando hacíamos algo mal, cuando algo no nos salía, él nos decía borregos, bolas de masa. Hace poco analizando la frase, yo decía, ¿qué tiene que ver borrego, bola de masa? Pues fíjate qué borrego, el borrego que hace, el borrego le hace caso a su pastor, ¿ok? Los borregos, para donde tú los mandes, cuando ya los entrenas, ellos se tienen que ir hacia donde tú les dices. De hecho, hay granjeros que tienen hasta perros que los entrenan para que ellos se encarguen de arrear esos borregos y que los traigan y que los lleven a pastar y que los encierren y demás, ¿ok? Siguen una línea. Pero decía, me falta la otra frase. ¿Qué tiene que ver la frase bola de masa? ¿Qué haces tú con la masa? De entrada, ¿qué es la masa? Literal, una bola de masa. Esa bola de masa, ¿qué puedes hacer tú con esa bola de masa? La puedes moldear, ¿sí o no? Puedes hacer empanaditas, picaditas, bueno, aquí en México, garnachitas, y ya me dio hasta hambre, tortillas, doraditas, tostadas, gorditas, salbutes, qué rico. O sea, puedes hacer lo que tú quieras con esa masa. Entonces, a mí mi abuelo me decía borrega bola de masa, así como diciendo inútil, que no sabes hacer nada, que no sabes pensar por ti misma, que no sabes tener criterio, obviamente con otras palabras. Hoy yo a ustedes, a los que ya fueron a ver esa película, les llamaría borregos bolas de masa, que se dejan manipular por la mercadotecnia barata. Ayer andaba en el supermercado y escuchaba a un joven, bueno, joven, 30 y tantos años, 38, 39 años, que estaba hablando por teléfono y como que a él le estaban preguntando que si ya había llevado a sus hijas a ver la película de Barbie. Y él muy inteligentemente contestaba, ¿por qué las voy a llevar a ver una película con la que no crecieron, con la que no saben ni qué onda? Esa tendencia, ese tema de Barbie lo traemos personas que nacimos por ahí en los 80 o quizá para atrás todavía, que sabemos y crecimos con esta muñeca tan famosa, que la conocimos, que jugamos, que tuvimos más de una. Pero ¿por qué querer de alguna manera seguir implementando cierta tendencia, ciertos gustos hacia nuestros hijos? ¿Por qué? Porque está de moda, porque es lo actual, porque quien no va a ver la película de Barbie pues simplemente no está viviendo. ¿Sí te das cuenta cómo nos dejamos manipular para seguir corrientes que muchas veces a nuestros hijos ni siquiera le gusta? Pero es que es importante que yo adulto salga en la foto compartiendo que ya llevé a mis hijos a ver esta película, compartiendo que pasé un momento súper genial con ellos. No importa el contenido basura que tenga esta película, no importa el mensaje subliminal, el mensaje escondido que traiga, no importa, porque lo que importa es que yo esté a la moda y en la tendencia actual. ¿Y qué sucede? Yo a manera personal no he ido a ver la película, sin embargo sí he leído muchos comentarios de muchas personas que ya fueron a verlo y hay exactamente la misma corriente, crítica mujer, crítica de hombre. Una chava comentaba y decía que qué lamentable es que la película, pero no la película, obviamente los que están atrás, estén buscando continuar, porque es inevitable y es algo que debemos aceptar. Ya hay mucha división entre hombre y mujer. Muchísima división. Muchas mujeres ya ven como enemigos al hombre
Y desafortunadamente por el actuar de muchas mujeres, también muchos hombres ya ven como enemigas a las mujeres. Y esta película, en efecto, dice esta chava, o muchas chavas que han comentado la película, que la han criticado, que en efecto sigue buscando generar división entre el hombre y la mujer. El comentario de un hombre también era exactamente lo mismo, que ponen al hombre, que ponen a todos los Ken como los malos de la historia, que no sirven, que no los necesitan las mujeres, que la mujer puede ser lo que ella quiera ser. Y para empezar, eso es mentira. Nos han vendido toda la vida que podemos ser lo que queramos ser. Cada ser humano nace con habilidades y cualidades únicas. Y que para ciertos, hace rato veía que alguien publicaba un TikTok donde había hombres cargando bultos de cemento que pesan como 80, 90 kilos cada bulto de cemento, no tengo el dato exacto, pero veía con qué agilidad descargaban ese camión con todos los bultos de cemento. Los descargaban tras, y uno que otro hombre hasta les aventaban de a 2 bultos. Y el comentario ahí era, quiero ver a las mujeres haciendo esto, porque la mujer puede ser lo que quiera ser. Y como se nos ha metido y nos han vendido mucho el comercial de que las mujeres podemos competir con los hombres y que podemos ser iguales y superarlos, entonces ya no los necesitamos porque yo puedo ser autosuficiente y yo puedo hacer y puedo ser lo que se me dé la gana. Eso es mentira. No, no y no y no y no. Amo profundamente a la mujer. Respeto, admiro y honro ser mujer. Pero no puedo validar ese pensamiento que viene a interponer una división entre hombre y mujer, porque no está bien. ¿Qué están buscando? Están buscando generar más y más división, más y más desarmonía, más y más pleitos, más y más matrimonios fracasados, que no saben comunicarse, que no saben encontrar armonía, porque entonces la mujer nada más hay una cierta discusión en el matrimonio y lo que hace es salir corriendo porque ella puede salir adelante sin esa pareja. Ella puede ser lo que ella quiera ser y no es cierto, perdóname, pero no es cierto. No estoy en contra de la mujer. Las mujeres tenemos habilidades y cualidades únicas, hermosas, que nadie jamás podrá igualarnos. Ningún hombre podrá competir con nosotros en todas esas habilidades sutiles, armoniosas, delicadas. Nunca jamás nadie nos podrá igualar. Eso es cierto. Y lo honro y lo amo y lo respeto. Pero también es cierto que no podemos competir contra el género masculino. Y también es cierto que no es nuestro papel competir contra ellos. Entremos en razón. Todo esto, toda esta competencia, todo este tema de minimizar al género masculino, ¿qué está pasando? Al generar divisiones, la mujer ha perdido completamente su rol de ser la administradora en el hogar, de ser la voz amable, de ser el lugar seguro, no solo para el esposo, sino también para nuestros hijos, principalmente para nuestros hijos. ¿Y qué está pasando? Y de ahí se viene todo el efecto dominó. ¿Qué está pasando? Y démonos cuenta, como la mujer está tan ocupada compitiendo contra el hombre, estamos abandonando a nuestros hijos. ¿Y ahora quién está educando a nuestros hijos? Hace rato yo preguntaba, porque para mí era importante que me aclararan un comentario que pusieron en un video que puse, que subí, donde hablaban sobre la educación
sexual integral y de cómo la ideología, adoctrinamiento de género viene tan fuerte en todas partes del mundo. Y decían en ese video, la maestra, una directora, comentaba que ella estaba totalmente de acuerdo con esa forma de educar, porque los niños pueden elegir qué quieren ser y cómo disfrutar su sexualidad. Niño, cuando estamos hablando de niño de 6, de 7, de 8 años, que no tienen ni siquiera por qué saber que existe el deseo sexual. Pero ¿qué está pasando? Son las consecuencias de que nosotras como mujeres, o ustedes como mujeres, están tan ocupadas por quitarle el puesto a un hombre, por verte en la misma altura que un hombre, buscando una igualdad, cuando jamás se entiende esto, jamás puede haber igualdad. Equidad, probablemente. Igualdad, no. Y ni siquiera te debería de ocupar y preocupar porque la exista, porque somos dos seres totalmente diferentes, únicos, con características maravillosas que cuando se complementan, la magia sucede. Pero ¿qué nos pasa? Somos unos bolas de masa, moldeables, que todo mundo nos puede moldear y cuando tú te das cuenta ya te hicieron una empanada, aunque tú querías ser una gordita, tal vez una picadita. Para los que no me entiendan, estoy hablando en términos mexicanos. La masa es moldeable y con la masa tú puedes preparar el platillo o muchos platillos de tu antojo, de tu gusto. Somos masa y están siendo masa de personas que los están utilizando. ¿Utilizando para qué? ¿Para generar división? ¿Para destruir la familia como constructo social? Hoy en día, si de algo estoy convencida, es que hemos sido capaces de sobresalir de tantas situaciones, es porque aún existe el término familia. Pero ¿qué está pasando? Cada vez nos están dividiendo, cada vez nos están separando más y tontamente nosotros lo estamos permitiendo. ¿Me permiten leer comentarios? Voy a ver, vi que por ahí pusieron algunos comentarios. Vamos a leer qué dicen, por favor. Vamos a leer. Pareciera que me estoy desviando del tema, pero va muy de la mano, ¿eh? Ahorita voy a comentar. Les hablaba de educación, de protección primaria. Dice, ¿por qué es un error? Dice San Martínez. ¿Por qué es un error qué, San? Por favor, compleméntame la pregunta. A ver, ¿qué más? Por aquí vi que había otros comentarios. Dice Sam, ok, en ese sentido no es el hombre ni la mujer, sino el sistema patriarcal. ¿Cuál sistema patriarcal? No existe ese sistema ya, no nos hagamos mensos. Dime de qué sistema me estás hablando, porque claro que ya no existe ese sistema. Alberto García, saludos desde California, yo pienso igual. Bien, Alberto. Dice San, biológicamente son diferentes, pero tú hablas desde un sentido biologicista determinante. La competencia de la que estás hablando desde el machismo. ¿Cuál machismo? Por Dios, y cada vez los hombres son más féminos que otra cosa. Generalmente distribuido por la empresa religiosa. ¿Cuál religión? Aquí no estoy hablando de religión. Ok, bueno, ya leí las preguntas. ¿Cuál sistema patriarcal? Yo quisiera que me aclararan ese punto. ¿De qué sistema patriarcal hablan? ¿Desde qué ideología religiosa crees que estoy hablando también? Porque en ningún momento mencioné religión, porque ese es otro tema que también ha sido impuesto, que también ha nacido para moldear ovejas, para moldear bolas de masa, borregos, bolas de masa, seguidores a los cuales manipulan mediante ¿qué? Promesas y miedo.
Si no te portas bien, si no eres bueno, te vas a ir al infierno. Si eres buena persona, si haces las cosas bien, si te quitas la camisa y se la das a tu prójimo, si te quitas el bocado de la boca y se lo das a quien tiene hambre, te vas a ir al cielo. Manipulación absoluta. ¿Por qué seguir educando? Y muchos tristemente educan a sus hijos así, con miedo, con castigo, con promesas, con recompensas. ¿Por qué? Porque no conocen otra forma, desafortunadamente. Porque así crecieron ellos, porque es el conocimiento que traen, porque es la formación que traen. Hoy en día estamos dejando que alguien más se encargue de la educación de nuestros hijos. Y no sé ustedes, pero al menos yo no estoy dispuesta a permitir que a mis hijos se le enseñen conceptos para el cual todavía no están preparados. Y que no sé ustedes, pero yo también fui niña, yo también fui adolescente. Y había temas en determinadas edades que se tenían que tocar sí o sí, pero no antes ni después. Y no sé si recuerdas tu etapa de infancia, pero en esa etapa de infancia lo único que te interesaba era jugar y divertirte. No estabas explorando tu sexualidad a los 7, 8 años. No estabas explorando el placer a los 7, 8 ni 6 años mucho menos. ¿Y en serio piensas permitir que ese tipo de educación se le dé a tus hijos? Perdóname, pero no sé qué tienes en esta cabecita. Bueno, sí, quizá eres un borrego bola de masa. Bueno, esa fue una introducción. Pero ustedes síganse divirtiendo, sigan aplaudiendo a la gente ridícula que va y se disfraza de Barbie. Hombres que se disfrazan de Barbie, por Dios. ¿Estamos tan mal como sociedad? ¿Estamos siendo tan bolas de masa para seguir esa corriente? Hombres, papás que se disfrazan y se van de Barbie. ¡Qué ridículos! Y qué mal que puedas caer en esos extremos. Y yo me pregunto, ¿va a ver la película su hija? ¿O quien realmente va a ver la película con sueños frustrados y situaciones frustradas es el adulto? ¿Se van disfrazados de Barbie papás? ¿Es en serio? ¿Por qué no se disfrazan de Ken? ¿Por qué no se disfrazan de hombres? Porque también creo que hay hombres participantes en la película, ¿no? Pero fíjate qué tan manipulable es la mente para hacer el ridículo que se te venga a la mente, seguir una corriente como un borrego bola de masa y hacer todo tipo de numeritos. ¿En serio crees que con eso le estás dando el mejor momento de su vida a tu hijo, a tu hija? Le estás desbaratando su infancia. Se la estás destruyendo sin darte cuenta, haciendo sus papeles de ridículo. Un papá debe ser un papá por encima de cualquier cosa. Ese es tu principal papel. Una mamá debe fungir como mamá. Claro que hay momentos para el juego, por supuesto. Pero no caigamos en esas corrientes ridículas de disfrazarme, si eres hombre, disfrazarte como una mujer, por favor. Y más de una muñeca. Por favor, de verdad. ¿Hasta dónde hemos caído? A mí me da mucho miedo ese grado de manipulación al que has llegado. Mucho, mucho miedo. Porque si alguien es capaz de venir y decirte cómo tienes que vestirte, actuar, cómo debes de ir vestido para ir a ver una película, y lo haces. Híjole, híjole. Es de preocuparse de verdad. Vamos a entrar de lleno a las recomendaciones que les quiero dar para proteger a nuestros niños, qué es lo que nos importa, qué es lo que nos compete como papás y como mamás, ¿ok? Vamos. Hace rato estaba viendo una información donde una psicóloga decía que los niños que son abusados de manera sexual le tienen más miedo a decir, a contarle a mamá y a papá por miedo de cómo vayan a reaccionar, que realmente, me pica la nariz, que realmente
el miedo que sienten por su agresor. Escucha esto, tienen más miedo de contarle a mamá y a papá por cómo reaccionarían, por cómo los han observado que son en su temperamento, que por el mismo o el miedo que le tiene a su agresor. ¿Qué está pasando aquí? No le estamos dando la confianza a nuestros hijos que merecen. No le estamos prestando el tiempo para escucharlos con absoluta atención. Irte a ver una película no es dedicarle tiempo, no te confundas. Llevarlo a ver una película, disfrazarse y estar con ellos en ese lapso mientras ellos están distraídos, embaucados, viendo cierta manipulación en la pantalla grande, no es dedicarle tiempo, no es escucharlo. Para empezar, de una vez te digo. Decía que a los niños los debes escuchar con absoluto rapport. ¿Qué es rapport? Escucharlo y no cometer el grave error de tener el teléfono en la mano, por ejemplo. Escucharlos y no tener la televisión prendida y estar volteando hacia allá, volteando hacia acá y no tener absoluta comunicación con ellos. Eso no es correcto. Cuando un niño te hable, dependiendo de su estatura, te recomiendo que te bajes al nivel de ese niño. Y que antes de que quieras y empieces a bombardearlo con preguntas, dejes que él se exprese, que él te cuente a manera de su entendimiento lo que te quiera contar. Si alguna idea no te quedó clara, si alguna idea no se finalizó y no entendiste, no lograste comprenderla, ahí sí es donde yo te recomiendo que profundices más. Pero primero, déjalo que él se comunique, que él exprese con sus palabras lo que te quiera decir. No lo interrumpas, por favor. No lo interrumpas porque somos muy dados de que a veces traemos demasiada prisa por meternos a nuestras redes sociales, por seguir viendo la película, la telenovela, la serie, lo que estemos haciendo, que queremos que nuestros hijos nos cuenten de manera rápida, Y qué triste que a veces ni siquiera le prestas atención. Y ha pasado a muchos psicólogos, a mí me ha pasado, que de repente el niño viene, te cuenta ciertas situaciones y resulta que esa situación ya se la había contado a mamá y a papá. ¿Y qué crees? Estaban tan distraídos que ni siquiera le prestaron atención. ¿Qué genera esto en un niño? Imagínate que ese niño te haya contado, te haya confesado un acto de abuso, por ejemplo, que ha pasado. ¿Qué va a pasar con ese niño? Ya lo agredieron y ya le dañaron y le desgraciaron la vida para siempre. Eso ya es de entrada algo lamentable, lamentable. Pero ahora el punto número 2. Viene con alguien que supuestamente está para cuidarlo, protegerlo, validarlo, y esta persona ni siquiera se enteró de lo que esta niña, este niño le acaba de confesar. ¿Y qué hacen las mamás? Ah, sí. Ah, ok, entonces todo bien, perfecto. ¿Qué sucede ahí? Que ni siquiera le estás prestando atención de lo que te está diciendo. De verdad, cuando tu hijo venga a hablar contigo, deja de hacer cualquier cosa que estés haciendo y préstale absoluta atención. Lo más importante en ese preciso momento, y creo que siempre como mamá, como papá, deben ser nuestros hijos. Cuando ya te haya contado lo que te haya contado, valídalo. Repite de alguna manera ciertas frases que te dijo para ver desde tu lenguaje, para ver si es exactamente lo que te quiso decir. Reafírmale. Con eso el niño se dará cuenta que realmente tú estás interesado en su conversación, en su comunicación.
Si tú cometes el gravísimo error de que te está contando algo que para él sea muy importante, pero que para ti no lo sea, y simplemente le das el avión y le dices, ok, sí, mi amor, no es para tanto, bye. Ese niño no regresará contigo para contarte absolutamente nada. Habrás cortado para siempre la línea de comunicación con tu adorada hija, con tu adorado hijo, por no haberle prestado esos 5 minutos quizá de tu absoluta y entera atención. Después no te quejes que ese niño, esa niña, no tenga la confianza de venir a contarte sus cosas. Porque, ¿qué sucede? Y por favor, confírmame. Cuando vamos por ellos a la escuela o cuando llegan de la escuela, las preguntas generales que todos hacemos, ¿cómo te fue, mi amor? Bien. Perfecto. Sin novedades. Sí. Perfecto. Muy bien. Y ahí te quedas. Tú estás haciendo la pregunta. Creo que la manera adecuada que te debes de comunicar con ellos para investigar qué sucedió en la escuela cuando tú no estuviste presente debe ser que le preguntes, en efecto, cómo estuvo su día. ¿Escucha? No es cómo te fue, cómo estuvo tu día. ¿Me quieres contar qué hiciste en la escuela? ¿Jugaron? ¿Algún tema con algún compañerito? Y según te vaya contando, vas profundizando, profundizando, profundizando. Como mamá, como papá, deberíamos tener la sensibilidad absoluta para saber cuando nuestro hijo nos está contando todo o si se está reservando algunas cosas. Cuando tú hagas estas preguntas, te recomiendo absolutamente que las hagas viéndole a los ojos. No, yo sé que a veces en el camino, si vas en auto, en el camino vienes preguntándole y pues obviamente no vienes viéndole a los ojos porque viene en la parte de atrás el niño. A lo mejor como introducción es un poco bueno, pero creo que las preguntas se deben de hacer frente a frente, cara a cara, altura a altura, para que el niño no sienta que está con una figura elevada, con una figura más grande que él. Debes de bajarte a su estatura, a su altura y hacer las preguntas viéndole a los ojos. Incluso, si hace falta, dependiendo del tipo de conversación que se vaya desarrollando, agárrale las manitas. Agárrale las manitas que él sienta que estás ahí completa y absolutamente en ese instante para escuchar todo lo que él tenga que decir. Te lo súper recomiendo, por favor. Si no has hecho este tipo de actividades con tu hijo, si has dado por hecho que todo está perfecto en la escuela, que no pasa nada, que cuando lo dejas con otras personas no ocurre absolutamente nada porque el niño nunca te cuenta nada, te sugiero, te pido, por favor, que empieces a tener este tipo de comunicación con tu hijo. No importa la edad que tenga. Me ha tocado atender a adolescentes, me ha tocado atender a jóvenes, incluso adultos, que nunca le confesaron nada a sus mamás porque percibieron que siempre estaba la mamá demasiado ocupada, que nunca tenía tiempo para ellos. Cuidado, no quiero que tú seas una de esas mamás que dé esa percepción a sus hijos. Si nunca has tenido una conversación de este tipo con ellos, te insto, te sugiero, te pido que por favor empieces a tenerla. No des por hecho nada, no des por sentado nada, te lo pido por favor. Deja tus quehaceres, deja cualquier distracción y enfócate en escuchar de manera activa a tus hijos. Le puedes salvar la vida, se la puedes salvar acercándote a ellos. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas
no se han suicidado porque nunca tuvieron la atención de nadie, nunca nadie se enteró de lo que pasaba con su vida. Te pido que tengas esa conversación con tu hijo, con tu hija, no importa la edad que tenga. Es más, te insto a que le pidas disculpas si nunca antes habías tenido esta conversación con ellos. Le puedes salvar la vida. Si hay algo que como hijos siempre, siempre vamos a esperar y siempre de alguna manera vamos a necesitar, es que nuestros padres nos digan que están y estarán ahí para nosotros siempre, sin importar lo que suceda, sin importar lo que hagamos, que siempre serán ese lugar seguro. Nunca es tarde para empezar a trabajar en eso. Te pido que lo empieces a hacer. Esa es una de los principales cuidados primarios que tenemos o debemos tener con nuestros hijos. Comunicación absoluta en todo momento, apertura total en todo momento, escucha activa en todo momento. Los abrazos son muy importantes. Pudieras decir, ¿qué tienen que ver los abrazos con cuidarlos? Los abrazos, se dice que el ser humano necesita alrededor de 10 abrazos al día. El ser humano, un niño no es la excepción. También necesita abrazos. Los abrazos son una manera de comunicarle a nuestros hijos que son importantes, que son valiosos, que los queremos. Cuando nuestros hijos sienten ese amor, ese cariño en el hogar, muy pocas veces van a ser manipulados afuera con alguien que le quiera dar atención, cariño, regalarle amor. Cuando nuestro niño se siente amado, querido en su hogar, va a ser muy difícil que alguien allá afuera le quiera llenar el vacío que no tiene. Es más, aunque quiera, no podría. Por eso es muy importante cuidados primarios, no se nos olvide. Esto es básico, esto es de kinder prácticamente, de preescolar. Abrazos, abrazos en todo momento, abrazarlos, amarlos, validarlos, decirle, eres importante, te amo, eres un fregón, eres una fregón, eres un campeón. Siempre, siempre acompañar los abrazos de palabras positivas, de optimismo, ¿ok? Este tema es bien importante. Si tenemos niños pequeños y tenemos hijos más grandes en etapa de adolescencia, por favor, cuida a tus niños pequeños de sus hermanos grandes. Sí, lo acabas de escuchar muy bien. Creo que muchos hemos escuchado este tipo de casos. Al menos yo sí, es mi trabajo, es en lo que trabajo. Me ha tocado escuchar casos de hermanos que abusan de sus hermanos pequeños. Y esto pasa en el entorno que debería ser lo más seguro, que en este caso es su casa. ¿Qué sucede? Mamá y papá trabajan. Entonces el hermano grande de 15, de 13, se queda al cuidado de su hermana, de su hermanito, de 5, de 3, de 7, 8 años. Siempre de alguien más pequeño. Entonces, como mamá, como papá, te confías y dices, no, pues es su hermano, ¿qué puede pasar? Mucho cuidado porque han pasado muchísimos casos y siguen desafortunadamente pasando muchos casos por creer que a ti no te va a pasar, por creer que en tu casa no sucede. Te pido que estés atenta, que estés alerta, que cuides a tus niños pequeños. El diablo no duerme, señoras, el diablo no duerme, señores. Tenemos que estar pendiente de nuestros pequeños. A veces, precisamente por no tener tiempo para nuestros hijos, nuestros adolescentes tienen acceso a redes sociales, nuestros adolescentes, cuidados, papá, mucho cuidado, papá, porque tus hijos observan, y yo siempre les he dicho que nuestros hijos replican nuestras conductas. Nuestros hijos muy pocas veces van a escuchar
lo que les decimos en palabra de cómo se deben de comportar, cómo deben ser, pero nuestros hijos sí nos van a copiar casi al 100% nuestras conductas. Cuidado, papá, cuidado, mucho, mucho cuidado con qué tipo de información ves delante de tus hijos. Y me refiero porque hay cada padre pervertido que se atreve a estar viendo pornografía y esos niños observan, esos niños te cachan en algún momento, les empiezas a despertar la curiosidad en etapas tempranas de 11, 12, 13 años. Les empiezas a destapar la curiosidad, empiezan a buscar información y al mismo tiempo ya le despertaste la curiosidad y en ese mismo instante empiezan a maquinar cosas en su cabecita. Desafortunadamente quienes tienen cerca son a sus hermanitos más pequeños con quien literalmente pueden experimentar este tipo de aberraciones. Mucho, mucho cuidado, cuidados primarios básicos. Cuida y protege a tus niños pequeños. Investiga, pregunta, observa, porque ahí te vas a dar cuenta de este tipo de comportamientos. Si tu niño pequeño cambió de conducta, de repente no le gusta estar con su hermano más grande, de repente no le gusta quedarse, de repente llora, hace berrinches, trata de llamar la atención, por favor, sé una persona observadora, investiga a fondo qué es lo que realmente está sucediendo porque puede estar pasando este tipo de situaciones. Cuidados primarios. ¿Con quién dejas a tus hijos también es importante? Hace poco subí un video que iba especialmente para las mamás solteras. Muchas mamás solteras muchas veces no tienen quien les cuide a sus hijos, algún familiar cercano, quizá la mamá, a la abuela, ¿y qué hacen? Se atreven a dejar a sus hijos con el vecino, con la vecina, porque pues como ellas son jóvenes, porque ellas tienen vida propia, porque ellas tienen que irse a la fiesta, porque ellas tienen que salir, porque no porque sean mamás ya dejaron de ser mujeres. Es la retórica, la repetición absurda que se repiten en su cabeza. Y yo digo, si este tema solamente las involucrara a ellas pueden hacer de su vida un papalote y echarlo a volar. No pasa nada. El tema es que involucra a niños y ahí sí a una servidora le ocupa y le preocupa demasiado ese tema, porque a veces deja a los niños con un vecino, con una vecina y nunca se percatan cómo está el niño, cómo se comporta, cómo ha ido cambiando, cómo de repente hace berrinches y grita y te implora que no los dejes con esas personas y te vale mandarina porque lo más importante para ti es irte de fiesta y porque el niño tiene que entender cuidados primarios, mucho cuidado con quién dejas a tus hijos, a quién se los confías, por Dios. Quiero que prestes atención también a la música que escuchas delante de tus hijos. Es muy importante qué tipo de música escuchas delante de tus hijos, porque esa música es como un martillo taladrando su cerebrito, diciéndote y repitiéndote, yo soy una mujer y me gusta y que no sé qué, y tanta letra tan absurda que uno escucha y repite y se siente empoderada y canta y grita. Y tu hija atrás, tu niñita de 3, de 4 años, de 5, de 6, bailando y repitiendo exactamente la misma música que tú muy empoderada dices, estás cantando. Repitiendo y haciendo los mismos movimientos de una mujer adulta, ahí atrás está una estampita exactamente repitiendo lo mismo. Mucho cuidado con la basura que metes en su cabecita. Mucho cuidado también, por supuesto, con lo que ves delante de ellos. Muchísimo cuidado, por favor. Porque hay mamás que de verdad yo no sé qué carajo tienen en la cabeza y sigo pensando que son unas bolas de masa que se ponen a ver telenovelas que, híjole, tiene
años que no veo telenovelas, pero que de vez en cuando cambiando la tele me topo con escenas que de verdad digo, no puede ser posible. Me acuerdo que cuando yo era chica había horarios para ciertas programaciones. Iba la telenovela más bajita en tono sexual e iba subiendo conforme iba avanzando el horario de la noche. Pero hoy en día, ¿qué sucede? A todas horas ya tú puedes ver cualquier tipo de escena en la televisión. Horarios que deberían de ser para estar con tu hijo jugando, aprendiendo, escribiendo, haciendo otras cosas, te sientas a ver las telenovelas con ellos. Series con todo tipo de contenido, no solo sexual, sino contenido de drogas, de crímenes, de muerte. Mucho cuidado con lo que les enseñas a tus hijos, porque acuérdate que su cerebrito, no hay etapa más fácil para moldear el cerebro de un ser humano que la etapa de la infancia. Recordemos que ellos son un libro en blanco. Recordemos que ellos no traen mucha información, que toda la información que van a ir adquiriendo y que cuando lleguen a la etapa adulta van a poner en práctica, la aprendieron en la infancia. ¿Qué le estás metiendo a su cerebrito? Te pones a ver películas con contenido sexual delante de tus hijos de 11, 12, 13 años. ¿Qué crees que estás haciendo? Despertando su mera curiosidad. Sí, eso estás haciendo. Sin darte cuenta, estás siendo el maestro, la maestra para que se desenvuelvan en este ámbito y desafortunadamente de manera incorrecta. Mucho cuidado, de verdad. ¿Con quién se juntan? Es otro cuidado primario que tienes que tener. ¿Con quién se juntan tus hijos? Muchas veces permitimos que nuestros niños pequeños vayan y se junten con primos más grandes, que a veces supuestamente nosotros estamos confiadas que están jugando, que se están divirtiendo con sus primos, con sus primas, y resulta que estos hijos de la fregada les están enseñando cosas que no deben, los están tocando de manera que no deben, les están haciendo ver que es un juego. ¿Y qué pasa? Pues ellos no vienen y te lo cuentan, porque como los niños más grandes les dijeron que eso era un juego, que eso era normal, que eso estaba bien, pues no vienen y te lo cuentan. Y porque aparte tú les das permiso de estar allá con ellos, de pasarse el rato, pues no te lo cuentan. Mucho cuidado con quién se juntan tus niños, tus hijos. Tengan la edad que tenga. No estoy hablando solamente de niños de 7, de 8 años. Estoy hablando de adolescentes de 11, de 13, de 15 años. Mucho cuidado. Hoy en día la moda es, y te digo la moda porque hace poco mi hija me decía, está próxima a cumplir sus 15 años y estamos viendo cómo va a ser el festejo. Obviamente en ese festejo van a estar adultos. Obviamente en ese festejo va a estar papá y mamá. Obviamente en ese festejo no habrá alcohol. Obviamente. ¿Y sabes qué me decía? Le decía a mi hija, ¿sabes qué, hija? Vamos a invitar a sus papás. Porque eso es otra cosa. Hoy la moda es que nada más se juntan los niños y los papás ya no asisten a ese tipo de eventos. O sea, qué curioso. Y ahora resulta que el tema de que el adulto asista a la fiesta es lo extraño, cuando antes era la regla. Pues yo le decía a mi hija, vamos a invitar a los papás de los niños de tus compañeros que tú quieras invitar, vamos a invitar a sus papás. Y ella me decía, ay mamá, ni te garantizo que quieran venir, porque la mayoría de mis amigos ya cumplieron 15 años y ya ellos salen solos. ¿Solos? ¿Es en serio? ¿Tú tienes a un hijo, a una hija de 15 años y la dejas salir sola?
Espérate ahí, porque ¿a qué tipo de eventos van estos niños? ¿Con quiénes se están juntando estas niñas, estos niños de 15 años? Sí, puedes decir, sale con sus compañeritos de la escuela. Ajá, pero ¿a dónde se dirigen? ¿Qué personas están en esos ambientes a donde ellos asisten? Cuidado con quién dejas que se junte y a qué tipo de reuniones y a qué tipo de eventos, a qué tipo de saliditas permites que un niño, una niña, porque es una niña, entiéndelo, de 15 años se junte. ¿Con quién? Mucho cuidado, son cuidados primarios donde tú dices, ay no, pues es que mi hija ya tiene 15 años, ya puede salir sola, ya tiene criterio propio, ya sabe cómo defenderse. ¿Le has enseñado cómo defenderse? Para empezar, no lo creo. ¿Le has enseñado cómo actuar? ¿Cómo poner límites? ¿Cómo decir alto? ¿Cómo entender cuando alguien se está sobrepasando? ¿Le has enseñado? ¿Has tenido esa conversación con tu hija, con tu hijo? Yo creo que no. Entonces, cuidado con decir, ya se sabe defender, ella sabe o él sabe lo que hace. No, si me preguntas a mí, no están en edad de salir solos. Y si salen a reuniones, tendría que ser en lugares controlados donde yo sepa que hay adultos responsables, que yo conozco de antemano de mucho tiempo, para dejar que mi hija, mi hijo salga solo, porque ahí están las consecuencias. Aquí donde yo vivo, hay un sitio donde acuden niñas de 13, 14, 15 años y es un antro. Yo me pregunto, ¿cómo es que ese lugar existe para empezar? Porque se supone que esos antros están regulados. ¿Sí o no? Deberían de estar regulados. En mis tiempos nos pedían nuestra credencial para dejarnos pasar a esos lugares donde había alcohol, donde se vendía alcohol. Si no llevabas la credencial, no te dejaban pasar. Hoy en día es lamentable y veía hace poco una nota donde al salir de ese antro, una bola de chamacos se empezaron a pelear, a agarrar a golpes. Y tú veías a esos niños, porque literalmente son niños, en un estado que de verdad yo decía, carajo, ¿dónde están los padres de esos niños? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es posible que yo les permita irse a esos sitios? Y dijeras tú, ay, bueno, es que no saben que se van a alcoholizar. Perdóname, pero yo como mamá, yo como papá, yo los llevo a su sitio de diversión, yo quedo en un horario para recogerlos, los recojo y ahí me doy cuenta cómo vienen. ¿Vienen igual que los dejé? ¿O vienen todos alcoholizados, todos embrutecidos, todos mensos? ¿Qué hacen esos papás? Porque yo veía la escena que pasaban en las noticias y la mayoría de los chamacos se iban en taxis y yo decía, ¿cómo es posible que esté pasando estas situaciones? ¿Y sabes por qué es posible? Porque los papás están tan metidos en su mundo, tan preocupados por darle a sus hijos eso que ellos no tuvieron en su etapa de niñez o en su etapa de jóvenes, de adultos, darles todo eso que ellos no tuvieron, esos privilegios, todo eso que ellos hubieran querido tener, y de manera errónea dejamos que nuestros hijos experimenten estas situaciones. Señores, hay límites y esos límites tenemos que aprender a ponérselos nosotros y tenemos que enseñarle nosotros. No puede ser todo así, sin reglas, sin límites. No, porque es que si yo le digo a mi hijo, se va a ofender o se va a enojar conmigo, y de repente hay mamás y papás que ya ni siquiera tienen autoridad con el chamaco porque lo han dejado hacer toda la vida lo que ellos han querido. Y las consecuencias, hijos drogadictos, hijas que muchas veces por las condiciones en las que se han ido desenvolviendo salen abusadas. ¿De verdad vale la pena
que por no querer meterme en broncas con mis hijos, que no sientan que soy muy estricto, muy estricta, pues mejor no les digo nada. Yo prefiero mil veces, que se enojen conmigo, pero sí evitarle una situación de eso que los va a marcar de por vida. Al final tu hijo te va a decir, ¿por qué no me dijiste que esto no era correcto? ¿Por qué no me regañaste? ¿Por qué no me llamaste la atención? Te lo va a reclamar, te lo garantizo. Cuando le suceda un tipo de situación que no quiero ni siquiera imaginar, te va a reclamar y te va a decir, ¿por qué nunca me advertiste? Porque así sucede, es real. Es importante, otra recomendación, es importante que a tu hija, a tu hijo de 5, de 6, si tienes la posibilidad de mandarlos a clases físicas, ¿y a qué me refiero clases físicas? Taekwondo, defensa personal, karate, hazlo. Hazlo, por favor, porque estas clases, muy aparte de que por supuesto te enseñan a cómo defenderte de manera física, también te dan mucha seguridad, mucha seguridad en tu temple, en tus emociones, en controlarte, en saber cómo actuar, en cómo defenderte. Por eso te recomiendo que si puedes hacerlo, lo hagas. Porque, bueno, si no tienes la oportunidad de hacerlo, de mandarlas a estas clases, puedes empezar a practicar con ellos. Yo, por ejemplo, luego a mi hijo lo agarro aquí del brazo y lo pongo que se imagine que es alguien más y le pego así queriéndolo someter y vamos practicando, enseñando cómo zafarse, cómo no dar la espalda, cómo salir y ponerse al salvo, cómo correr, cómo pedir auxilio. No estoy exagerando. Hoy por hoy esto es importante. Es fundamental que lo hagamos. Enseñémosle cómo decir no, cómo poner límites, cómo decir y cómo darse cuenta. A ver, se cortó tantito. ¿Cómo darse cuenta cuando una situación no es adecuada para ellos? ¿Cómo darse cuenta cuando alguien está queriendo hacer algo indebido con ellos? Es básico que les enseñemos estas cosas. No estamos exagerando, no nos engañemos. Necesitamos saber cómo defenderlos. Mejor aún, como mamá también tenemos que saber cómo defender a nuestros hijos. Veía una escena de una chica que está en la parada esperando un camión, quizá, no sé, pero estaba así como en una banqueta con una niña de 9 años más o menos, 8 o 9 años, parada ahí. Y de repente llega una camioneta, se para enfrente de esa camioneta, atrás se para una moto. ¿Qué deberías de hacer en ese momento? Como una mamá que está alerta, como una mamá que tiene la absoluta responsabilidad de proteger a su hija. ¿Qué deberías de hacer? Es más, aunque no traigas una hija, si estás tú como mujer sola en ese sitio, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando una camioneta extraña, cuando algo... Es que nosotros lo percibimos, como mujeres sentimos esa vibra, nunca se nos olvide que somos seres energéticos, que tenemos energía y que vibramos y que nos damos cuenta cuando algo no está bien. La mujer se queda ahí, el hombre se para al lado, le empieza a hacer plática, ella como que le empieza a contestar, pero llega un momento en el que se siente incómoda porque agarra y carga a la niña, pero no se mueve del sitio, sigue ahí. Error garrafal, le da la espalda, error garrafal. Y no se mueve. El tipo termina arrebatándole a la niña, subiéndola a la camioneta, y el otro que estaba atrás en la moto viene, se pone enfrente de la camioneta y le apunta con un arma a la mujer, evitándole que grite y que pida auxilio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esas situaciones? Movernos en automático. Tú ves que se para alguien enfrente
que no te vibra, que es que lo sentimos, de verdad lo sentimos. Cuando andamos en plena frecuencia, en plena sintonía de ese momento, que no andamos distraídos, lo percibimos. Entonces, muévete, no esperes, no le hagas plática a un extraño, menos si estás en un momento vulnerable con una hija, en un sitio vulnerable. Muévete, muévete donde haya más gente, muévete, muévete, porque ahí te vas a dar cuenta si te sigue o no te sigue. Ponte a salvo. Ponte a salvo. Alerta siempre. Alerta, por favor. Les comentaba también que si van en la calle, no lleven el celular en la mano. Llevas a tu hija a veces vaya jugando, tu hijo, y tú acá con el celular embrutecido, bajando la mirada, distraído. De repente la niña ya se te perdió, se metió en una tienda, no sabes qué pasó, y ahí andas como loca, como loco buscándolo, en el mejor de los casos. Pero ¿cuántas situaciones no hemos visto? Que así es como la gente se aprovecha, porque la gente muchas veces en las plazas nada más anda observando a ver quién anda distraído para cazar a su víctima. Nunca sueltes a tu hijo de la mano en una plaza, menos si son esos niños inquietos que corren por todos lados, siempre bien tomados de la mano, siempre contigo ahí. El teléfono debe ir en la bolsa, al menos que te llamen, a menos que tengas que hacer una llamada importante. Te detienes en un sitio, sabes que estás protegido en un sitio, tu hijo ahí bien contigo, y entonces haces la llamada, checas el mensaje importante que tengas que checar. Pero en todo momento tus hijos deben de ir contigo agarrados, agarrados, y tú bien alerta, viendo para todos lados, adelante, atrás, enfrente, checando que no se te empareje nadie extraño. Alerta, cuidados primarios, cuidados básicos, cuidados de preescolar, por favor. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos viendo? Porque a veces estos monstruos, estos que andan al acecho nada más para ver quién se descuida, es exactamente lo que necesitan, un descuido de nuestra parte. A veces ni siquiera tienen la preparación, simplemente vieron la oportunidad y la tomaron. No le demos esta oportunidad, no nos descuidemos. Por Dios, ¿qué será más importante? ¿Cuidar a tu hijo en este momento o ver qué chisme está pasando en las redes sociales? Para todo hay tiempo, y cuando se trata de andar con nuestros hijos, lo más importante deben de ser ellos. Punto final. No hay nada más importante, nada del grupo de chat, de amigos, de WhatsApp, de lo que sea. En ese momento lo más importante son tus hijos. Cuidados primarios, cuidados de preescolar, por favor. Vamos a ver qué otra recomendación tengo por aquí. Otro. Y con esto vamos a ir cerrando. Si quieren agregar una, les agradecería mucho que agregaran. A lo mejor ya se perdieron los demás que he comentado, pero si tienen otro que agregar, que crean que es importante, por favor escríbanmelo y con mucho gusto lo leo. Dice, el último punto es con qué puedo protegerme, con qué puedo salir a la calle y sentirme un poco más seguro. Hay un tema de llevar herramientas. Si no tienes un arma que esté legalizada, si no tienes un gas lacrimógeno, por ejemplo, yo te recomiendo que salgas con alguna herramienta que tengas, que no sea muy bultosa, que no sea muy grande, pero con la que tú de alguna manera te sientas cómoda y segura de llevar en tu bolso. No estoy exagerando, las situaciones se están volviendo muy difíciles, muy complicadas, las situaciones están sobrepasando a la policía, las situaciones están sobrepasando a las autoridades que deberían de protegernos y tener la capacidad para protegernos. No estoy exagerando.
Yo te recomiendo que si vas a la calle con tus hijos, porque tienes que hacerlo y no te queda de otra, si lo puedes evitar, evítalo por favor y quédate en casa, que sería la principal recomendación. No te expongas a salir con tus hijos a lugares públicos, a lugares con mucha aglomeración de gente, si no es necesario. Quédate en casa, ponte a ver películas con ellos, ponte a realizar juegos, ponte a hacer un pastel, ponte a hacer actividades con ellos en tu casa, sería lo principal. Pero si tienes que salir, te recomiendo que lleves un artefacto que te pueda servir como defensa y que tú, si tienes la posibilidad, te metas a estudiar defensa personal, básica, no avanzada. A veces estos tipos, la gran mayoría de las ocasiones, no tiene la preparación. Entonces, ellos nunca esperan que una persona reaccione, que una persona se defienda. Y ellos no están preparados para esto. Entonces, prepárate, toma clases básicas de defensa personal. En redes sociales puedes encontrar mucha información. Métete, investiga cómo. Tips básicos de defensa personal, cómo reaccionar si te agarran del hombro, cómo reaccionar si te agarran del pelo, cómo reaccionar si te agarran de la cabeza, cómo reaccionar si te agarran de la cintura, o sea, ese tipo, cómo reaccionar te puede salvar la vida y le puede salvar la vida a tu hijo. Hazlo, no lo eches en saco roto, te lo pido por favor. Son medidas primarias, cuidados primarios que debemos de tener con nuestros hijos. Hagámoslo de verdad, por favor. Nos pueden salvar la vida, pero le pueden salvar la vida también a nuestro pequeño. Espero que les hayan servido estas recomendaciones, espero que las pongan en práctica, porque de nada sirve que yo les deje tanta información, de nada sirve que yo les dé recomendaciones, si al final del día no van a hacer nada. Yo quiero que cada día nos convirtamos en una sociedad de prevención, que dejemos el tema de andar llorando después de que ya sucedió la desgracia, que andemos tratando de tapar el pozo después del niño ahogado. Literalmente yo quiero que seamos una sociedad preventiva, que se sabe anticipar a cualquier situación, que sabe prevenir cualquier situación. Entre todos podemos hacerlo. Este tipo de recomendaciones son muy básicas y parecieran muy obvias, pero la gran mayoría no las conoce muchas veces y peor aún ni las pone en práctica. A partir de hoy pongámosla en práctica y cada día unámonos más como sociedad, cada día unámonos más como familias, cada día cerremos brechas, cada día apoyémonos más como sociedad, porque las cosas vienen muy cañón, de verdad muy cañón. Yo veo las noticias, a veces no me gusta ver noticias, pero por estar en el rollo que ando, debo de ver cierto contenido para estar informada y actualizada, y de verdad que se vienen situaciones muy duras, muy fuertes, pero no permitamos que el miedo nos aplaste, no permitamos que el miedo nos debilite, porque justo de eso se trata, justo por eso nos lanzan tanto contenido negativo, porque lo que buscan es que nosotros con el miedo, al llenarnos de miedo, nuestra vibración energética baja. El miedo activa una sustancia en nuestro cuerpo conocido como cortisol. Este cortisol lo que hace es inflamar nuestro organismo. Este cortisol, al inflamar nuestro organismo, pues obviamente no permite que nuestro sistema de defensa trabaje de manera adecuada. Al no trabajar de manera adecuada y al estar debilitados, permitimos que muchas enfermedades, muchas bacterias se puedan introducir en nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a enfermar fácilmente. Y esto es lo que trata todo el bullicio social. De eso se trata, llenar nuestro sistema de miedo, nuestro contexto social de miedo. Por eso es importante que no permitamos que el miedo nos domine. Vamos a utilizar nuestro miedo como lanza y no como ancla. Vamos a confiar en un ser superior, vamos a creer que Él tiene el control y que vamos a salir adelante.
No nos llenemos de miedo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos bajar la guardia, no debemos permitir que se roben la inocencia de nuestros hijos. No podemos permitir y dejar a nuestros hijos vulnerables en manos de un sistema educativo que lo único que busca es adoctrinarlo, que lo único que busca es de alguna manera robar su inocencia. No podemos, ni por miedo ni por nada, debemos permitir que se roben a nuestros hijos, que nos los quiten, porque eso es lo que quiere hacer el sistema educativo. Ya metió en broncas a la mujer con el hombre, ahora va a buscar meter en broncas a los hijos con los padres, quitarnos toda autoridad, quitarnos todo derecho para saber y tener de manera particular cómo enseñarles, cómo educarles. Nos están robando, nos están queriendo robar este derecho, no podemos permitir. Tenemos que ser valientes porque lo vamos a lograr. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Bien. Bueno, pues muchas gracias por haberse dado este momento para estar aquí con una servidora. Mira, yo ya terminé esta fónica, pero gracias. Yo feliz de compartirles este contenido. Te invito a que me sigas en redes sociales. Si no me sigues, te invito a que me sigas en Instagram estoy como coach-Elizabeth Domínguez M. En Facebook me encuentras como Elisa Domínguez. En YouTube también me encuentras como Elisa Domínguez. Dice, gracias, Dios con nosotros, primero los niños. Así es, claro que sí, Dios con nosotros, y esos pequeñitos nos necesitan y nos necesitan en serio, y si nosotros no levantamos